Buenas tardes, amigos. Estamos aquí una vez más en este espacio, la OSUC detrás de la escena, este espacio que hemos creado para poder tener un contacto directo con ustedes, una comunicación directa con ustedes, nuestro queridísimo público, en este nuevo horario, apenas las 12 del día, las 12:05 del día, este nuevo horario. Como siempre, estoy aquí con mi compañera de programa, Lidia Boone. Buenas tardes, Lidia. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Y el día de hoy tenemos dos invitados de la orquesta. Primero, Oscar Argumedo, nuestro principal de contrabajos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, buenas tardes ya. Y ojalá que en unos momentos ya nos podrá acompañar. Estamos teniendo unos asuntos técnicos ahorita. Nuestro compañero Mario Gómez, percusionista, coprincipal de la orquesta también. En lo que le esperamos, ¿qué nos cuentas, Oscar? ¿Cuánto tiempo ya tienes con la orquesta? Bueno, pues yo ya con la Orquesta Sinfónica cumpliré 15 años que ingresé. Ah, mira, ya llegó Ya, Mario. perdón. Mario. Estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ya estamos listos, perdón. Pues platicabas, Oscar. Bueno, pues sí, ya 15 años que estoy con la Orquesta Sinfónica. Por supuesto, orgulloso de pertenecer a nuestra OSUG, a la Universidad de Guanajuato, y bueno, pues esperemos que sean muchísimos más. Oye, ¿y tú, Mario, cuánto tiempo tienes en la orquesta? Maestro, yo entré en el 92, tengo 27 años, 28 por aquí en la orquesta. Yo entré en la fusión, pero exactamente cuando se hizo la fusión y entró el maestro Héctor Quintanar como director. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Oscar y Mario. Muchísimas gracias por su presencia. Como yo comento con frecuencia, es muy interesante, muy divertido ver cómo han transitado por este programa ya 18. Ustedes son el número 17, el número 18. Hoy 21 es nuestro noveno programa y es muy interesante ver cómo realmente cada participante es de una individualidad, de una peculiaridad, de una claridad de personalidad fascinante. Creo que también es un fenómeno muy popular de los artistas. Y bueno, ustedes, yo los conozco bastante bien a los dos. Son artistas muy polifacéticos. Los dos tienen intereses muy diversos musicales. Los dos tienen actividades muy diversas musicales. Estoy seguro que eso nos va a dar mucho que platicar en esta pequeña hora que tenemos de 12 a 1 para que la gente salga ya con ganas de servirse una corona y entrarle pronto, chicharrón con guacamole. Bueno, pues ¿Puede ser una cerveza entonces yo? Vamos directo a las preguntas, si estás de acuerdo, Lidia. Bueno, comenzamos. La primera pregunta es para Mario Gómez, hablando de la diversidad de intereses, que es algo que yo creo que enriquece la vida de cualquier músico. Manolo Guerrero pregunta, recordando tus años de juventud, por un tiempo fuiste baterista de un grupo de rock en Guadalajara. ¿Hubo alguna enseñanza durante ese periodo que prevalezca en tu vida profesional? Sí, maestro, gracias, Manolo, un excelente amigo. Bueno, obviamente pues éramos muy jóvenes cuando empezamos a tocar en bandas. Y bueno, las primeras experiencias, yo tenía 16 años y claro que aprendes porque aprendes de tus límites y de tus virtudes. Entonces, cada experiencia con cada grupo musical, ya sea de bandas de rock o ya sean con orquestas sinfónicas o filarmónicas. Yo estuve en la de Acapulco, en la Filarmónica de Acapulco, en su fundación, y estuve en la de Tijuana también. Y pues precisamente en cada agrupación, pues experimentas y aprendes precisamente pues límites y virtudes. Entonces siempre tratas de perfeccionar tu forma de ejecución. Y quizás relacionado a la próxima pregunta que viene de Francisco Javier Araujo, pregunta también a ti, Mario. ¿Qué estilo de musical prefieres? ¿La música clásica o el rock pesado?
¿Y cuál es la pieza de música clásica que en el escenario durante un concierto te ha estremecido, emocionada? ¿Y por qué? Saludos. Sí, gracias Lidia. Sí, gracias Paquito también por tu pregunta. Obviamente la música clásica es mucho más exigente, y pues la música clásica, así de sencillo. ¿Y qué obra? Pues, y siempre la va a hacer, es el Titán de Mahler, cuarto movimiento. Obvio, o sea, cada que se toca se me enchina, me enchina, pues, se me hace piel de gallina, sobre todo porque viene de un movimiento lento, una marcha fúnebre, y viene la sorpresa, ¿no? Después, pues, cuarto movimiento y no tiene fin o sea, parece que no tiene fin. Piensas que, ya se va a relajar, pero pues obviamente no, y sigue, y sigue, y sigue, drama y drama. Y bueno, algo gracioso es de que pues, en algunas ocasiones, cuando se toca el cuarto movimiento, que es sorpresivo, pues por ahí el público a veces grita, ¿no? ¡ay! De susto, hijo, algo pasó y no sé, o sea, igual que el pájaro de fuego, o sea, me explico. Entonces, pues respondida a la pregunta de Paquito, creo, y obviamente la música clásica. Ándale. ¿Y si extrañas tocar en banda de rock? ¿Has seguido tocando un poco o cómo ha sido? Siempre estoy en activo y bueno, pues, o sea, he tocado en infinidades de bandas, desde mis 14 años y y bueno, pues no es de que lo extrañe porque pues eso se puede hacer y las agrupaciones son de 4 o 5 personas, una orquesta pues obviamente somos 80, 90, a veces 100 y pues es mucho más interesante una orquesta sinfónica y ser un intérprete y no ser simplemente pues tocar, no sé, pues mi versión o mi estilo de música, ¿no? Pero a final de cuentas, no lo extraño, no lo extraño, Lidia. Se puede hacer en cada que se pueda. Y si tuvieras que formar una banda de rock dentro de la OSU, ¿tendrías que ser cuáles compañeros y un nombre posible para OSU en rock? No, perdón, o sea, no, perdón, o sea, tengo 20. Digo, podrías. Claro que sí, maestro, pues, claro que sí, invitadísimo, o sea, y hacemos una banda, pues, pero si me pregunta, pues ninguno. Yo creo que los géneros populares es muy raro. A mí, lo digo con todo respeto, Eh, pero a mí me sorprende más un músico de orquesta que nunca ha explorado otros géneros. Eso me parece más raro. Un músico de orquesta que en alguna época de su vida o de vez en cuando toca algún otro género. Me parece que eso es mucho más común, ¿no? Yo, por ejemplo, he tocado mucho jazz y toqué mucho rock también cuando tocaba la guitarra. Yo pienso que es interesante en este tipo de programas podemos compartir con el público, desmitificar un poco eso. Los músicos de orquesta tocamos muchas músicas y no es cierto que las despreciamos o las ignoramos o no, para nada. Tocamos muchas músicas y escuchamos muchas músicas. ¿Cómo ha sido, Oscar, tu experiencia? ¿Con cuáles otros géneros tú tienes familiaridad? Pues al igual, yo toco también un poco de saxofón y yo creo que otra parte que habla Roberto es la forma y el tipo de vida que tenemos en México, los que intentamos dedicarnos al arte. ¿A qué voy? No existen becas, no existen recursos, venimos de familias bastante complejas en cuestión económica, comprar un contrabajo, comprar un instrumento de calidad, pues imposible cuando eres estudiante, y lo digo ahorita sobre el arte, pero es todo el país. Pero en ese sentido es cuando uno que empiezas a estudiar música o empiezas a sobrevivir tocando otros géneros. Entonces, bueno, yo toqué mucha música versátil, toqué desde banda, desde con el saxofón, con mis hermanos, íbamos a los viernes y sábados a tocar en diferentes eventos sociales. Eso te da una experiencia grandísima, por supuesto. Y sí, he tocado pues, de todos los tipos, estilos. Adoro esa música, adoro brincar y bailar, adoro ver a la gente disfrutar la música, ¿no? Entonces sí, he tocado
menos rock, porque no, la verdad es que el rock para mí, aunque me invite Mario a su banda, no entraría, pero Oye, y si tuviéramos grupo rival de salsa, ¿y cómo se podría llamar un grupo de salsa de la USUG? ¿Y cuál tendría más pegue y más sabor en cómo tocan? con nosotros en los Ujú, una banda de salsa estaría padre armar así. Pienso que el Chava, tu vista es buenísima, buenísimo, se me hace que es bailador. Se me hace que Ya tenemos entonces que fundar la Salsug. la La salsa, Salsug. una cosa así podría ser. Pasando un poco a Mahler, Mario, es el final apoteósico al que te refieres de la primera sinfonía. No hay que olvidar que Mahler escribe, indica en la partitura que el último coral, o el penúltimo, hacia el mero final, todos los cornos tienen que tocar de pie. Y eso tiene un efecto dramático y un efecto visual muy fuerte. Hay directores, curiosamente, hay directores que dicen que no lo hacen porque se les parece exagerado, pero lo interesante es que es esa exageración precisamente lo que está buscando el compositor, esa exacerbación de la experiencia, de la escucha del público al tener la fanfarria de pie. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ahora sí dirigida a nuestro Oscar Argumedo. Oscar, Tigrio Emanuel, un gran seguidor de nuestra orquesta y estudiante de música, don Tigrio, que lo queremos mucho y apreciamos mucho, que nos siga, que nos vea, pregunta, como intérprete, director o escucha, porque el maestro Argumedo también es director de orquesta. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con la música contemporánea? ¿Has encontrado algo realmente innovador? Bueno, esta pregunta es bastante buena, gracias a Emanuel por la pregunta, en el sentido de que creo que por naturaleza, llámese la sinfónica, llámese cualquier lugar, hablamos de música contemporánea y hacemos cara de, ¿qué es eso? ¿No? Uy, ¿ahora qué ruiditos vamos a escuchar? ¿No? Entonces, me parece interesante porque voy a contestar la primera parte, cuál ha sido la mejor experiencia, y han sido dos. Me voy a trasladar y como es mi perfil, por supuesto, a resaltar el trabajo en mi comunidad, ¿no? Y en mi comunidad, pues es todo lo que está cercano. Una es la pieza que hicimos del maestro Ibarra, de Víctor, In Memoriam, y qué es lo que me emocionó o qué es lo que me hizo que hiciera una experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida. Con Ibarra lo que pasó fue que al leer de qué se trataba la pieza un poco, porque a veces ahorita en ese sentido hay que ver de qué trata la obra, pero Ibarra usó una palabra ahí, dicotomía, que yo decía, no existía en mi vocabulario, ¿no? Y entonces se mete uno a investigar y pues son las dos partes, ¿no? Diferentes. Él habla del principio y el fin, la desolación y la alegría, lo completo y el vacío, la muerte y la vida. Y ahí es donde me enganchó Víctor y que creo que es donde podemos hablar de realmente una experiencia al tocarla, ¿no? Y la otra experiencia es con Jacobo Cerda. Hicimos una semana de la OSUG, que tocamos con el SINA, con mi ensamble, en el que estuvo Lidia con nosotros, y nos hizo una obra al ensamble que también fue una experiencia saber qué será mi parte, qué será yo, qué este era el timbre de Lidia y ese era Lidia. Jacobo hizo esta obra con los perfiles de cada persona. Entonces, la experiencia musical con la contemporánea es para mí y que tiene que ver con lo innovador, es el abrirse a la investigación o el abrirse al acercamiento de la música contemporánea o la que sea, ¿no? En ese sentido, yo invito a músicos, público en general, alumnos. Tenemos una fortuna de tener en Guanajuato una, una amplia variedad de compositores jóvenes. Víctor, está Compeán, está Emanuel Ontiveros, Jacobo, están vivos. ¿Por qué no acercarse y pedirles un café y decirnos qué es lo que piden? ¿Por qué ruiditos, no? Todas estas dudas. ¿Por qué no buscar este acercamiento al contemporáneo? Pues ya no podemos hablarle a Beethoven, ya no podemos hablarle a Bach, ya no podemos, pero tenemos a estos jóvenes haciendo un trabajo extraordinario en la Universidad de Guanajuato,
todo este proyecto que hicieron de miniaturas con Roberto, el estar escuchando cómo los chavitos, nuevos compositores, están experimentando y verlos ahí tras la butaca, son experiencias innovadoras para mí, como digo, que es con mi comunidad. Ver a los chavos brillar sus ojos cuando les dicen pusiste malas notas porque con trabajo llega hasta tal nota y su cara de chin, aprendí algo nuevo, o no tanto si gané y tocará mi obra, toda esta emoción y esta conexión humana para mí es la música, llámese contemporánea, llámese rock, llámese cumbia, y eso es para mí lo innovador en ese sentido y la ventaja del contemporáneo. Es muy importante, ¿no? Yo creo que ustedes tres estarán totalmente de acuerdo. La música contemporánea es fundamental en la programación de una orquesta y es fundamental no caer en el engaño de que a la gente no le va a gustar. Eso es subestimar un poquito trágicamente la inteligencia del público, subestimar un poquito trágicamente la posible potencia de una obra. La música contemporánea es fundamental porque esa es la música que refleja y nuestro espacio. Y si no teníamos nosotros ese marco de referencia sonoro, que aparte es muy amplio, hay compositores contemporáneos importantes de 80 años y hay compositores contemporáneos importantes de 30 años. Y en ese espectro de 50 años en medio, pues es muy diverso. Pero si nosotros no tenemos más o menos claridad de nuestro entorno sonoro como marco de referencia creativo, una postura hacia el pasado. Entonces nuestras interpretaciones se vuelven un poquito de plástico porque son una especie de réplica de la interpretación de otro. Yo creo que es importante también dónde estamos parados como contexto social y como vida creativa para poder abordar y aproximarse a la música del pasado, es decir, a Tchaikovsky, a Shostakovich, a Beethoven, a Bach, etcétera. Pero bueno, muchas gracias. Oscar, Lidia, por favor. Tengo una buena, me divertí con caballeros, estuve reflexionando y me acordé de un dato que surgió hace rato, que hicieron estudios científicos sobre la actividad cardíaca de un músico durante un concierto y que dicen que es comparable con un atleta compitiendo, haciendo su deporte. Y pues mi pregunta realmente son dos preguntas, espero que me permiten Quiero saber primero, ¿cuál de estas tres circunstancias te aceleraría a ti personalmente más el corazón? Primera opción, tocar un solo expuesto dentro de la orquesta. Segundo, hacer lectura de primera vista, o sea, tocar algo que no puedes preparar antes en una audición. O tres, presentar en público, pero tocando un instrumento que normalmente no tocas para nada. Sus opciones, entonces, uno, tocar un solo expuesto. Segundo, hacer lectura de primera vista bajo presión. Y tercero, presentar en público, pero un instrumento que casi no tocas. Caballeros, Mario. Sí, gracias, Lidia. Bueno, yo me voy obviamente por la primera, tocar un solo expuesto, pero también agregaría el carácter de las obras, ¿no? Muchas veces una obra te exige que pues, tú estés con una ansiedad o que tengas una energía especial y tienes que ser el intérprete precisamente de ese compositor que te pide que, bueno, pues es una cuestión histórica o es algo que sucedió y no puedes tocar relajado. O sea, yo aquí agrego a lo que decía el maestro Beltrán y que muy perfecto, que decía, bueno, Sostakovich, no son lanchitas, no son trajineras, son submarinos nucleares, son militar. Entonces, obviamente, pues no puedes estar relajado, o sea, y tienes que pensar en grande y no en pequeño, y eso te acelera el ritmo cardíaco. O sea, me voy por el primero. Oscar. Yo creo que las tres. Pero ¿cuál es más? ¿Cuál más? Sabes que yo lo veo como cuando estabas en la primaria
o en la secundaria que ves a tu primer amor, que no te hace caso, obvio, que entra y ya le vas a hablar, pero ya tienes la emoción de que lo quieres hacer, la boca está seca, ya sabes qué quieres decir y cómo lo vas a decir, pero están también las mariposas en el estómago, pero también te están temblando las piernas, pero lo quieres hacer, ¿no? Entonces, cuando es un solo, estoy peor que eso, ya lo quiero, ya que ya venga, pero ya viene mejor, no, esas oleadas de frío. Entonces, ahí mi corazón, quién sabe cómo está con la hipertensión. Yo creo que le tumbo ahí la hipertensión porque está aceleradísimo, ¿no? El leer a primera vista, el estar con la sección con mis compañeros, que es padrísimo, la presión de, ¿qué onda, los arcos? Lo padre es que con la sección la cotorreamos padrísimo, pero sí es también, quieras o no, esa emoción de, bueno, ya conozco a esta chica, pero pues sí me gusta, y el corazón se acelera, ¿no? Y el tercero, con un instrumento que casi uno no toca, es ese acercamiento lejano que, si me va a decir que sí o que no. Entonces, bueno, el solo es yo creo que el que más acelera, pero para mí es esa emoción de mariposas, esa sensación de sí, no, la boca seca, ya quiero, no quiero, me va a decir, sí me va a hacer. A mí se me imagina siempre eso, y el corazón, imagínatelo en las tres. Para que no se alcance el tiempo, entonces, mi segunda parte de pues lo que les comenté, ¿no? Ritmo cardíaco igual como un atleta. Y me quedé pensando en atleticismo. Y Oscar no me va a dejar mentir aquí porque fue testigo de Pero me sorprendió Mario con su habilidad atlético en lo que estuvimos en la gira en Europa en 2017. Nos encontramos en Santander, creo, en España, y Mario muy contento de la vida y demostró que se puede parar de cabeza. Ahí, ¿cierto, Oscar? Y me pregunté, entonces, siendo que este año, si no hubiera sido por el pandémico, este año hubiera sido año de atleticismo, de las Olimpiadas. Y una pregunta a los tres, si tuvieron que participar en las Olimpiadas, ¿qué evento escogerían? ¿Quién empieza? No sé. Mario. Ok, natación, obviamente, o clavados clavados de altura. Ajá. Roberto. No, pues yo creo que ping pong o tiro con arco. ¿Y Oscar? Yo creo que yo sería el que reparte el agua a los deportistas emocionados. Las naranjas. Sí, sería. No, no es cierto. Natación. Oye, pero espérame, el tenis de mesa, según yo, ya es deporte olímpico, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí tendría yo. No, ¿saben? Creo que el béisbol también ya lo convirtieron en deporte olímpico, no estoy seguro. Pero yo jugué béisbol mucho tiempo. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta para el maestro Argumedo. Oscar, pregunta de nuevo Tigre Emanuel. Al enfrentar una nueva partitura de un compositor contemporáneo, ¿cómo es el proceso con el que empiezas a trabajar? Pues, fantástica pregunta. Bueno, ahí sí hay varias vertientes, dependiendo si el compositor, como les decía, es alguien cercano, pues se intenta aproximar uno, que esa es una bendita fortuna, ¿no? Hay compañeros que profundizan más y hay quien investiga hasta el fondo. En el sentido, si fuera extranjero, si fuera en esa forma. Yo lo que hago primero es, por supuesto, la parte rítmica, melódica, las cuestiones técnicas, las cuestiones complejas del instrumento, eso es así como muy cuadrada esa parte, ¿no? Eso sí no se mueve. Es matices, el lenguaje, o si hay algunos cambios, algunas formas del lenguaje que está utilizando el compositor, algunos efectos, algunas cuestiones, todo eso es como lo técnico.
para mí lo más importante es encontrar cómo lo ligo a mi vida, la pieza, llámese compositores extranjeros, nacionales. Ponía el ejemplo de la pieza de Víctor, hemos hecho piezas de Compeán, hemos hecho piezas de, bueno, puedo nombrar 1000 compositores y no acabamos. Pero lo más importante para mí que es cómo empiezo a trabajar y es cómo comparto con mis alumnos y con el público, con mis hijos, con mi familia, es cómo lograr la música que vas a hacer o que vas a escuchar, cómo se liga a tu vida, cómo es parte de, para ya poder entonces emitir eso que dice de Mario, cuando Roberto nos dice en Strauss, en Sostakovich, aquí imagínense qué es esto, imagínense, esa conexión la tenemos que buscar ahora en el contemporáneo, ¿no? Ahora tenemos que buscar esta conexión de qué está queriendo hacer el compositor, pero más allá también en la vida propia para poder intentar transmitir lo más aproximado posible de lo que quiere el compositor. Entonces, ese es mi proceso, el técnico cuadrado, que es el académico, esa es la palabra que estaba buscando, pero la otra que me emociona mucho es buscar cómo conecto las obras. Y si no encuentro en mi investigación mucho que hacer, me acerco a los directores de orquesta, que su chamba es profundizar la obra también, y entonces viene un diálogo con el director de qué es lo que él ve, qué observa, qué hay, qué no hay. Y algo que, si me permiten, ya para cerrar, me encanta del maestro Russell cuando estamos tocando música contemporánea, es que no se parece a lo que, o no estamos ni siquiera cercanos a lo que quería el compositor. ¿Cómo podemos juzgar si no nos salió tal compás, ¿no? En el primer ensayo de lectura, segundo. Entonces sí tiene mucha razón, porque juzgamos el contemporáneo sin intentar acercarnos a lo que el compositor quiere. Entonces me encanta esa reflexión y se aprende, por supuesto, todo el tiempo. Y esa es mi forma de trabajo. ¿Cómo es la regla de la música contemporánea? Que creo que es la regla que tratamos de aplicar en los SUC, lo digo con todo el orgullo del mundo. Primero toca lo perfecto y después decide si te gusta o no. Pero si no te sale, pues no puedes juzgar. No, incluso hay un fragmento que leí de tuyo, Roberto, en el que cuando hicimos, porque me acuerdo de esta pieza de Víctor, que tú decías, la obra tiene una sonoridad, unos cambios, te explicas la obra, pero me gusta porque al final cierras. Si la obra no se aproxima es porque falló el intérprete, no la obra, no el compositor, falló. Eso dentro de mi vida propia, pues, eso es lo que me ayuda a intentar abrir este espacio y el respeto total a la música contemporánea con mis ciertas vertientes, pero bueno, más o menos esa es la forma de trabajo, de conexión para mí de la música. Espero haber contestado un poquito la pregunta. Sí, fantástica respuesta, Oscar. Muchas gracias. Bueno, Lidia, pues antes de pasar a nuestra rúbrica, ¿sabías qué? Que hoy es, a mí me emociona mucho porque está a cargo de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo. Antes de eso, ¿por qué no nos das tu recomendación literaria de la semana, por favor, Lidia? Muy brevemente, se llama el libro La música en el castillo del cielo. Es un retrato de Johann Sebastian Bach, escrito por John Eliot Gardiner, quien es director, que ha trabajado específicamente mucho con cantantes, con coros. Este fue su entrenamiento musical. Y me está alumbrando, estoy descubriendo nuevas cosas interesantes, una biografía muy, muy completa y con muchas referencias integrados al libro de obras significantes. Y yo creo que es un libro que, obviamente sí soy músico, pero yo creo que también uno no siendo músico podría disfrutar mucho también de este libro y aprender más sobre uno de los grandes maestros de la música. ¿El título nos lo repites, por favor? La música en el castillo del cielo, un retrato de Johann Sebastian Bach, de John Eliot Gardiner. Okay. John Eliot Gardiner, como ya lo mencionó Lidia, es uno de los grandes directores vivos de nuestro tiempo, que ha participado mucho en varios géneros. Yo lo he visto incluso dirigir hasta Shostakovich, pero
yo diría que su gran cuerpo de obra, su gran quehacer se ha enfocado más al periodo barroco y al siglo XVIII, a la música de Bach, a la música de Beethoven, a la música de Mozart, etcétera. Él es el fundador de esta fantástica orquesta que se llama Orquesta Revolucionaria y Romántica, con la que ha hecho grabaciones extraordinarias de sinfonías de Haydn, sinfonías de Beethoven, etcétera. John Elliot Gardiner, director de orquesta británico, gran músico. Bueno, pues si estamos listos, mi queridísimo Andrés Cordero, pues vayamos a ver qué nos tiene preparados en este ¿Sabías qué? Juan Carlos Urdapilleta. Espero que lo disfruten. ¿Sabías que cuando la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato presenta en uno de sus conciertos el famoso Huapango de José Pablo de Moncayo, tiene que pagar una cierta cantidad monetaria? Pues efectivamente, hay que pagar una cuota. La Ley Federal de Derecho de Autor, que es la instancia jurídica que se encarga de regular todo lo relativo a las cuestiones legales de la propiedad intelectual, establece ciertos privilegios para todos los creadores artísticos, creadores intelectuales. Entre estos derechos está la facultad de poder explotar comercialmente, monetariamente, económicamente su obra. Esta facultad está expresada en un derecho que se conoce como derecho autoral patrimonial. Pero este derecho a explotar la obra no es al infinito, tiene una fecha de término. En el caso de México son 100 años contados a partir de la fecha de fallecimiento del creador. Por lo tanto, en el caso de Moncayo, si él falleció en 1956, el último día que tendría derecho a explotarlo económicamente es el 31 de diciembre del 2056. El 1 de enero del 2057 ya no tendría derecho sus herederos a hacer ningún cobro. Pero sucede una cosa curiosa. En México es el país que más largo periodo de protección hay en el mundo, 100 años contados a partir de la fecha de fallecimiento del autor. Ningún país protege tanto. En cambio, sí hay países que protegen bastante menos, como lo son el caso de Cuba, de China, de Canadá, que protegen solamente 50 años. Esta diferencia en los plazos de protección genera situaciones un tanto paradójicas. Por ejemplo, nosotros en México sí tenemos que pagar actualmente por la presentación pública del Huapango de Moncayo. Pero en cambio, una orquesta en Canadá, una orquesta de China, una orquesta de Cuba, no tiene que pagar un solo centavo, porque ahí la obra ya es dominio público. Su plazo de protección es tan solo de 50 años. A nosotros todavía nos falta un poco. Son solamente 37 años los que faltan. Tengamos paciencia, que el 1 de enero del 2057 el Huapango será libre, será de todos los mexicanos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta fantástica intervención de nuestro muy querido y respetado Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo. Entonces, bueno, pues ya saben más o menos cómo funciona el asunto de los derechos de autor. Cuando un compositor fallece, esos derechos permanecen en manos de quienes sean los legalmente apoderados, la familia o la editora o quien sea que tenga esos derechos, y esos derechos se tienen que pagar en México todavía por 100 años posteriores a la muerte del autor. Y como bien lo explicaba
don Juan Carlos Urdapilleta, pues el hecho de que algunos países sea 50 años, otros sea 75, otros sea 100 años, incluso una época en la que se trató de regular internacionalmente que si la música se compraba ya no se tenía que pagar pues derechos de autor, pero esa especie de reglamento después se revocó. Entonces hay un relajo internacional siempre para saber qué música es de dominio público, en qué contexto. Pero bueno, después de este ¿sabías qué? Me permito yo hacer una recomendación literaria. Yo les voy a recomendar un libro que me parece francamente alucinante. Se llama Doctor Faustus, de Thomas Mann. Thomas Mann, este escritor alemán de la primera mitad del siglo XX, quien fuera el premio Nobel en 1929, premio Nobel de literatura. Thomas Mann estuvo exiliado al inicio de la guerra, bueno, previo a la guerra, ¿no? Durante el crecimiento del nacionalsocialismo, se exilió en Estados Unidos como muchos otros y vivía en Los Ángeles. Y en Los Ángeles vivía ni más ni menos que Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg y Theodor Adorno, este gran filósofo, musicólogo y este gran y filósofo de la música, esta persona, este teórico musical gigantesco. Entonces, Doctor Faustus, esta novela de Thomas Mann, incorpora muchos elementos de muchos pensamientos. Está basada, el título completo es Doctor Fausto, la vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, contada por un amigo. Y entonces, bueno, este compositor Adrian Leverkühn es un personaje ficticio. Supuestamente es un gran genio, un gran virtuoso, y lo que hace es que le vende su alma al diablo. De la misma manera que, un poco basado en este mito medieval alemán de Fausto. Entonces, en este caso, este personaje le vende su alma al diablo a cambio de 24 años de composición musical genial. Y ese es, digamos, el argumento básico, pero en medio de todo eso se van incorporando partes del pensamiento musical de Schoenberg, se filtra por ahí también una gran parte del pensamiento musical y filosófico de Adorno, también tiene grandes influencias del pensamiento filosófico de Nietzsche y, por supuesto, la venta, lo que logra Thomas Mann en este libro es utilizar a Fausto como, bueno, a este personaje, Adrian Leverkühn, que por un pequeño tiempo de gloria le vende su alma al diablo, logra utilizar eso como ejemplo de cómo la Alemania de entonces le estaba vendiendo su alma al nacionalsocialismo por el espejismo, por la idea, por una supuesta gloria que de todas formas iba a durar muy poco y cuyo final pues ya conocemos todos. Doctor Faustus de Thomas Mann, hay varias ediciones de la traducción al español. Pues continuamos con las preguntas, Lidia, por favor. Tengo uno amplio que todos lo contestamos. Viene de Chuy Méndez y pregunta, ¿qué mensaje nos podrían decir a las personas que vivimos y disfrutamos de la música? Oscar. ¿Qué mensaje le podemos decir a las personas que disfrutan y viven de la música? Bueno, que supongo que le escuchan, ¿no? Uy, pues que será muy bueno que logremos que todo este personas, porque sí, podemos generalizar que todas las personas disfrutan la música, pero podemos hablar de este perfil que creo que Chuy debe de ser, este perfil en el que tiene una gama más amplia, no porque seamos mejores o peores, una gama más amplia de géneros musicales. Dentro de eso es el clásico, que el clásico es así le llaman a la música que tocan las orquestas sinfónicas, ¿no? El mensaje para mí sería que comparta todos los conocimientos, riquezas, todas las emociones y sensaciones que tiene al escuchar la música seria, clásica, pero también no hacer menos los otros géneros, el compartir a ellos o nosotros
lo que nos emociona, así como estamos compartiendo literatura, esto podemos empezar a generar en nuestra comunidad o en nuestro círculo de familia, círculo social, el poder compartir experiencias, el poder compartir, pero a través de la música, ¿no? Entonces yo los invito a seguir acercándose a la música en general, que sea vivencial, que si es posible meternos un poquito al entendimiento, llámese contemporáneo, llámese clásico, y poder compartirlo, porque eso creo que nos va a ayudar como humanidad, el que empecemos no a quebrantar el reggaetón, no, sino a sumar experiencias y a apreciar realmente la estética del arte, la estética de la música, la estética, la admiración del ser, de la persona, de la emoción y sensación, que eso somos seres humanos. Entonces mi mensaje es felicitar y abrir el espectro o el panorama a acercarse a más música tradicional, música que se hace en México, música, tantísima cosa que hay. Pero bueno, más bien el mensaje es, hay que compartir, hay que invitar, hay que ayudar a que los demás escuchen más, ¿no? Perfecto. Mario. Sí, gracias, Lidia. Si mal no recuerdo, Chuy fue mi alumno de percusiones en tu escuela, Oscar. Un niño, ya ahora un adolescente talentosísimo, y creo que él tiene la misma respuesta. En la pregunta está, porque él dice, ¿qué hago para los que vivimos y disfrutamos de la música? Pues vívela y disfrútala, porque al final de cuentas, pues en la pregunta está la respuesta. Y algo que puedo anexar es la música, bueno, pues aparte de matemáticas es física, y sabemos que un La son 440 vibraciones, o sea, son vibraciones en el aire, y esas vibraciones, bueno, pues en el agua es una forma diferente, en el aire es diferente, pero cuando somos 80 músicos vibrando, ya sea en armonía o en disonancia, etcétera, pues les crea sensaciones al escucha, y son vibraciones. Al final de cuentas, física y ligada a la matemática, y pues hay que entender que el cuerpo también vibra, y también la energía pues es compartida. Entonces, si entendemos eso, sobre todo creo que se puede disfrutar un poco más y se puede entender el por qué se nos eriza la piel cuando hay algunas notas o unos acordes, etcétera, porque bueno, son vibraciones por segundo. Esa sería mi respuesta, y bueno, vívela y disfrútalo, Chuy. Un saludote y un abrazo y todo el éxito del mundo. ¿Tú, Roberto, qué dices? Pues yo le diría a Chuy, ahora que me entero que es una persona joven, asumiendo que, o tomando en cuenta lo que él mismo dice, que vive y disfruta de la música. Yo le diría dos cosas. La primera es, si eres músico, a la música hay que honrarla. Es un oficio, pero también es un privilegio, y eso hay que honrarlo. Solo hay una manera de honrar la música, y eso es con compromiso y con disciplina. Esa sería la primera cosa que diría yo. Y la segunda cosa, pues me adhiero a lo que dicen mis compañeros, compartir. El placer de la música solo existe, al menos desde el músico. El placer solo ocurre en la medida en la que nosotros podamos ver que esa música que hacemos resuena en el otro. Ese es el círculo del placer. Solo así es posible. Y no se necesita hacer música. El gran placer de una obra musical puede ser individual, pero la verdadera profundidad del placer es cuando uno agarra ese disco y le dice a otra persona, tienes que escuchar esto, es extraordinario, y le pone play, y ahí realmente se cierra el ciclo de la comunicación, y ahí realmente se genera profundidad, y ahí realmente ocurre la magia, y ahí realmente se abre ese espacio maravilloso que nos ofrece la música. Entonces, compartir,
pero a la música siempre hay que honrarla y solo hay una manera de honrarla, con compromiso y con disciplina. Eso le diría yo a Chuy. ¿Tú, Lidia? Estoy de acuerdo totalmente con todo lo que están diciendo. Quizás mi toma de viendo nuestras circunstancias actuales, yo creo que todos ya estamos listos para salir, para ya conectarnos en vivo, ¿no? De poder convivir, de poder sentir la vibración, como dice Mario, de la música en vivo. Yo nos invito a todos, realmente músicos y no músicos, de enfocarnos en lo que sí podemos hacer dentro de estas circunstancias, de buscar que sí es posible. Y realmente es algo de la música, que siempre está explorando ¿no? Que, a ver, ¿qué podemos hacer precisamente? ¿Cómo podemos usar lo que tenemos? ¿Cómo podemos hacer cosas de nuevas maneras? Y con música clásica, pues ya tenemos 400 más, de hecho, más de 400 años de historia, de esta tradición, que siempre ha estado buscando dónde lo llevamos ahorita, cómo nos adaptamos a estas circunstancias. Pues de tener confianza en la música en sí y en nosotros mismos y de mantener en la vista lo que sí es posible, aunque sea en circunstancias extraordinarias ahorita. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a los tres. Ya se nos está yendo el tiempo más rápido de lo previsto. Esta pregunta es de Efraín Salas y es para Mario Gómez. ¿Cuál pasaje en tambor te ha exigido de sobremanera? Maestro, obviamente y sin duda alguna, décima de Sostakovich y dirigida por usted, precisamente por el carácter que se tiene del tambor, pues, y que es el carácter militar, que es el carácter en grande de una masa gigantesca de tanques, de submarinos, de portaaviones, etcétera, etcétera, y no te da ni un segundo de relajamiento. No te puedes relajar, inclusive tienes que estar, como estábamos hablando, del ritmo cardíaco o de esas cosas, porque bueno, tienes que estar en tensión constante y el tambor te tiene que dar esa tensión y esa ansiedad que como intérprete le tienes que transmitir. Y si uno no se la cree, pues menos se la va a creer el público. Entonces, obviamente, décima de Sostakovich y dirigida por usted, maestro Beltrán, y creo que, bueno, pues también con la orquesta. Excepcional obra, excepcional. Que ya está lista la postproducción de nuestro disco. Hemos tenido que posponer el lanzamiento por la pandemia, pero les voy a decir, el resultado es extraordinario, incluida la magnífica participación de Mario en eso que parece tan simple como tocar un tambor, pero que tiene que tener una precisión reloj y que aparte de todo tiene que contener pues toda esta tensión, todo este mundo sonoro de la guerra, que es lo que muchas veces nos comparte Shostakovich. Muchísimas gracias por tu respuesta, Mario. Tenemos que acelerar un poco el paso. Yo tengo una pregunta sorpresa para los tres y no les voy a dar mucho tiempo porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ahorita estamos en Pregúntale a la gente nos pregunta a nosotros y nosotros a quién le preguntaríamos, pues yo digo que a los compositores, ¿no? Y siendo que seguimos, a pesar de la pandemia, en el año Beethoven, si pudieras hacerle una pregunta por teléfono a Beethoven, ¿qué le preguntarías, Óscar Argumedo? Yo le preguntaría a Beethoven, y ojalá me contestara, ¿cuál era su idea de humanizar a todo el mundo a través de su música? ¿Cuál era su idea, si no hubiera fallecido, hacia dónde hubiéramos ido en el terreno musical de humanización? Mario. Sí, gracias. Bueno, si obviamente pudiéramos hablar con Beethoven, híjole, bueno, le preguntaría básicamente, o sea, normalmente las sinfonías de Beethoven, solo la novena, la que tiene percusiones, y yo le preguntaría, maestro,
si usted hubiera conocido la cantidad de instrumentos de percusión que hay ahorita en la actualidad, ¿qué hubiera hecho, maestro? O sea, ¿qué hubiera escrito para percusiones? Los timbales son excepcionales en Beethoven, son una belleza, pero solo la novena sinfonía lleva percusiones, pues. Entonces, esa es mi pregunta. Básicamente, ¿qué hubiera hecho si hubiera conocido vibráfonos, steel drums, y la cantidad infinita de recursos percusivos que tenemos ahorita en la actualidad? ¿Y tú, Lidia? Qué buena pregunta, híjole. Yo creo que le preguntaría sobre su música de cámara y quizás sí le exigiría un favorito suyo dentro de sus obras de música de cámara, porque pone mucho de él en estas obras o le invitaría a tocar algo de música de cámara. Bien. Oye, Lidia, veo que me brinqué la pregunta número 7. Muchas gracias. Podemos regresar a ella, creo. Perfecto. Mario, nos Sí. pide Antonio Chávez que nos cuentes una anécdota divertida en la OSOC, por favor. Gracias. Voy a ser breve porque, bueno, el tiempo nos come. Antonio, bueno, Toño fue mi alumno. Obviamente tengo desde 27 años produciendo alumnos. Y una de las anécdotas más, pues, chistosas, obviamente creo que no les tocó a ninguno de los que estamos aquí, ninguno. Orfeo en los infiernos, el maestro Rodríguez Taboada, en el teatro principal, el final, que pues es el can-can, o sea, es la danza del can-can, y de repente empieza a salir humo, empieza a salir humo como de humo. Y digo, bueno, pues a lo mejor la administración hizo algo para que se vea como el infierno aquí en el teatro, ¿no? Pero de repente veo al maestro Rodríguez Taboada que brinca al público, no baja las escaleras, brinca, y digo, bueno, creo que esto ya se cayó, esto ya se cayó. Entonces yo estaba tocando platillos y bueno, pues anda uno, pero en friega, pues rápido, ¿no? Y todo el mundo nos empezamos a salir. Y bueno, pues ¿qué pasó? Un compañero se le ocurrió un extinguidor del teatro. Sí, había algunas rencillas entre trombón y tuba, y ese compañero pues le aventó el extinguidor para que succionara el polvo del extinguidor. Pero los extinguidores de los teatros pues no es de que hay un poco y lo paro, ¿no? No, lo aprietas y es hasta que se vacía todo. Entonces pues algo chistoso fue que pues, pensábamos que era de la producción, es el infierno aquí, no sé, o sea, algo para que se note, pero pues no, es un extinguidor y todos acabamos blancos, así, blancos de polvo, y los instrumentos blancos, obviamente se suspendió el concierto, y bueno, fue un show que pues, salió en los periódicos, y bueno, etcétera, ¿no? Pero pues Orfeo en los infiernos, en el infierno, así, con humo y con todo. Y bueno, pues esa es una de las anécdotas chistosas. Hay muchísimas más, pero bueno. Mario, no cabe duda que el ambiente de trabajo ha mejorado. No. Vamos a llevar extinguidores cuando volvamos al teatro y va a ser así nuestra apertura con extinguidores. Oigan, continuamos con las preguntas. Don Roque Escamilla de San Miguel de Allende. Don Roque, muchísimas gracias por su participación. Nuevamente, bienvenido como siempre a este espacio. Le pregunta a Óscar Argumedo, ¿qué se enseña de música a niños y jóvenes? ¿Y cuál ha sido el mayor cambio que has visto en un niño educado en la música? Órale. Bueno, ¿qué se enseña a niños y jóvenes? Puedo hablar en general y también puedo hablar del sistema Bajío en donde yo trabajo, ¿no? O de lo que pienso más bien que se debería enseñar. Una parte de enseñanza creo que es la académica, en la que todos mis compañeros, todos los músicos tenemos una educación, una línea en la que el tambor tienes que agarrar las baquetas así, el violín, la viola tienes que agarrar el arco, la postura, estas son las escalas, esto es el solfeo, esto es la rítmica, esto es el proceso académico de construcción de un niño que toma clases de música.
¿qué se enseña de música o que me gustaría o que intentamos hacer nosotros o intento hacer? Es que también se humanice, que también a través de esa enseñanza el niño encuentre valores, valores sociales, valores individuales, valores en su familia, que los chicos a través de cómo se agarra el arco encuentres la disciplina, la apreciación incluso de tu cuerpo, que puedas aprovechar esta enseñanza musical de lo académico que podría hablar, que es las posturas, del solfeo, pero creo que la enseñanza musical o lo que se debe de enseñar es todo este ramo, este lado. Y en eso viene contestada la siguiente pregunta. Los cambios que he visto, puedo hablar de todos los casos de éxito que hemos tenido aquí en el sistema donde yo trabajo y decir que hemos hecho niños que están en la Carlos Chávez y que ahora hay una violista que está en Ciudad de México y que tenemos un Chuy que hasta nos mandó una pregunta que ahora va a ser chef, ya es chef profesional que no tiene, parece que ver con la música. El cambio es el ejemplo de lo que hablo, es el darles valores sociales, el darles valores humanos, el gran cambio que he visto que sí se transforma la sociedad a través de la música, con la enseñanza no solo académica, sino también social, y el gran cambio es que pues llevo ya 10 años y que veo también en la Universidad de Guanajuato, por supuesto, y en muchos lados, no hablo solo del proyecto del sistema donde yo trabajo de orquestas, sino es un cambio que mientras se busque la educación y la enseñanza musical con estos valores, he visto un cambio en nuestra sociedad grandísimo, ¿no? Ese es el cambio que he visto en un niño, pensamiento, visión, respeto, crecimiento humano. ¿Tú dirías entonces que debería tener la música un mayor papel en la educación para los jóvenes en México? Sí, yo creo y es por eso que he luchado por muchos años. Empecé con 70 niños, ahora tenemos 1000 niños. Eh, pero la educación tiene que tener, por supuesto, un mayor papel, pero creo que tiene que estar de la mano. Porque si no, se vuelve la clase de música como la clase fría, como la clase de matemáticas. Si la humanizas, vas a encontrar para qué son las matemáticas. Y creo que sí tiene que tener un papel muy amplio la música, pero siempre ahora reflejado con nuestra realidad social, ¿no? Es lo que... ¿Sabes qué? Es una tragedia, perdón que los interrumpa, pero en todo el mundo, fíjense, incluso en mi generación, la clase de música todavía era muy importante. Yo tengo 42 años. Yo sé que me veo como de 20, pero tengo 42. Eh, pero en mi generación todavía la clase de música era muy importante en la primaria y en la secundaria y era parte de la currícula escolar. No, bueno, a ver, en los años 50, la clase, o sea, a principio, en la primera mitad del siglo era normal que la gente leyera música. La gente, ¿no? Y así, es una verdadera tragedia esta visión extraordinariamente técnica de la educación. Es decir, tenemos que educar a los niños exclusivamente con las materias y con las herramientas que les permiten generar ingresos posteriormente. Y la música no necesariamente la van a aplicar directamente a una chamba, así es que la quitamos. Igual que el teatro, igual que la literatura, igual que se han descafeinado los contenidos de historia, se han descafeinado la filosofía, ya prácticamente no se enseña en ninguna escuela. Prácticamente no se enseña. ¿Por qué? Porque la tendencia educativa, y estoy hablando del mundo entero, que a mí me parece trágica, es vamos a enseñar, vamos a darles las herramientas para tener un trabajo, las herramientas para cobrar un sueldo. Pero, y eso está desarrollo humano que le permite a las personas tener una vida mucho más efectiva, mucho más eficaz, mucho más productiva, toda esa la han estado desmantelando en todos los países, no estoy hablando nada más en México. En los últimos 30 años parece ser que el ser humano no es relevante como individuo espiritual, como individuo crítico, como individuo pensante, solo el ser humano como fuerza de trabajo. Me parece una tragedia. Así es que las actividades
realiza, por ejemplo, el maestro Argumedo, seguramente también Mario, toda esta actividad que en Guanajuato es particularmente intensa de ofrecerle a los niños una educación musical a través de las orquestas comunitarias, del sistema bajío, etcétera, me parece fundamental porque en realidad lo que está haciendo la sociedad civil con este tipo de proyectos es llenar el hueco que el Estado está dejando al no ofrecer una educación humana integral. Pero bueno, ese es un tema para días de discusión y ya se nos acabó el tiempo. Lidia, ya hiciste tú la pregunta, falta la última pregunta. Yo creo que sí es todo. Lo cubrimos ya dentro de esta plática. Entonces, les invito en la próxima semana. Primero, muchas gracias, Oscar y Mario, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Les invitamos a mandar sus preguntas para nuestros invitados de la próxima semana, quienes van a ser Claire Herwig, nuestro principal de cornos, y Salvador Pérez, nuestro tuba principal. Bueno, también queremos invitarlos a que sintonicen hoy en punto de las 8, el inicio de nuestra temporada virtual. Empiezan los viernes de OSUC de manera virtual, pero ya en una programación ordenada, definida, especificada, diseñada para que tenga una narrativa, para que la puedan disfrutar de mejor manera que los videos sueltos, por decirlo de alguna forma. Será siempre los viernes a las 8, mientras sigamos en el confinamiento. Les pido que visiten el enlace que seguramente va a aparecer por ahí en los comentarios para que puedan consultar toda la temporada, puedan saber quién va a tocar, cuáles son las obras y puedan conocer también las sinopsis de los programas, de qué se trata cada programa, cuál es el mensaje de cada programa, cómo están acostumbrados. Bueno, pues, por último, el dato curioso de la semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo. Y es una anécdota chistosa. Resulta que en los 80s la OSUG viajó a un estado de la República para ofrecer un concierto con la archifamosa cantata de Karl Orff, la cantata titulada Carmina Burana. Y mucha gente conoce el título, Carmina Burana, compositor Karl Orff. Esa cantata se anuncia siempre así, Carmina Burana, es el título de la cantata. Pues resulta que la orquesta llega en avión a aquel estado de la República y cuando aterriza empieza a bajar la orquesta del avión y hay toda una comitiva con flores en la mano y resulta que pensaron, será para el director, será para el director de extensión cultural, será para el concertino, será para la más guapa de la orquesta. Pues no, termina de bajar toda la orquesta del avión y le preguntan a los miembros de la orquesta, oiga, ¿no que iba a venir Carmina Burana? Sí. Pues, aparentemente, parece ser que es una anécdota, por más inverosímil que sea, es real y verificable. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias, Oscar Argumedo, muchísimas gracias, Mario, muchas gracias, Lidia, por su presencia y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana, una buena tarde, viernes, un buen fin de semana. Los esperamos hoy en punto de las 8 en estas mismas redes sociales y la próxima semana en punto de las 12 del día para la OSUG detrás de la escena una vez más. En los controles, Andrés Cordero, muchas gracias, Andrés, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.